Muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador y a la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas por la invitación para estar aquí con ustedes esta tarde. Por los próximos minutos hablaremos sobre las novedades en radioterapia en cáncer de mama. Y bueno, como es del conocimiento de todos, el cáncer de mama es un tópico prácticamente interesa a todos los niveles, tanto a nivel de investigación como a nivel de salud pública y sobre recursos que se invierten en esta patología en todos nuestros hospitales. Prácticamente un tercio de todos los recursos en las áreas de radioterapia son destinados al tratamiento de pacientes con cáncer de mama. Luego entonces sabemos que el tratamiento con radioterapia es un componente clave en el manejo multidisciplinario del cáncer de mama, esto aunado a los tratamientos de quimioterapia y cirugía. Prácticamente en todos los contextos clínicos la radioterapia tiene un papel relevante en el cáncer de mama, no solamente en aquellas pacientes que son sometidas a cirugía conservadora, sino también en aquellas pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada y que posterior a una mastectomía se benefician de complementar el tratamiento con radioterapia. Actualmente es nuestra prioridad dar un tratamiento efectivo, personalizado y más seguro para todas nuestras pacientes. Sabemos que actualmente está de moda hablar sobre indicadores, no solamente, por ejemplo, en procesos o en sistemas, sino también en tratamientos. Prácticamente nosotros los oncólogos no somos la excepción. Es indispensable que todos los días nosotros hablemos sobre desenlaces oncológicos, entre estos control global, sobre vida global, control local, sobre vida libre de la enfermedad, pero actualmente sabemos que existen nuevos indicadores de calidad de vida que son sumamente importantes para conocer cuáles son los efectos de nuestros tratamientos sobre la vida de nuestras pacientes. Y es justamente en ese tenor que las novedades del tratamiento de radioterapia tienen su mayor impacto. Actualmente el tratamiento del cáncer de mama con radiación son tratamientos más precisos, más seguros y con menos complicaciones por disminución de la toxicidad asociada. ¿Cómo hemos logrado estos avances? Bueno, mediante la depuración de las técnicas de radioterapia, que en un principio pues eran tratamientos un poquito más generalizados, con campos de tratamiento más grandes y que actualmente sabemos que podemos ser muchísimo más precisos y definidos en las áreas de tratamiento para causar el menor daño posible. La evolución tecnológica nos permite mejorar las técnicas de radioterapia. ¿Cómo hacemos eso? Podemos dar actualmente mayores dosis de tratamiento a las áreas de interés y proteger al máximo los órganos vecinos. De esta forma, además, nos auxiliamos de algunas otras técnicas de imagen que nos permiten delimitar correctamente los blancos de tratamiento. ¿Cómo qué imágenes? Por ejemplo, resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones. Esto nos permite planear tratamientos justamente en las zonas de interés y no dar tratamientos con extensión de sus dimensiones o incluso tener fallas marginales. Junto con esto, nosotros podemos realizar imágenes ya diariamente cuando los pacientes reciben el tratamiento de radiación. Podemos realizar imágenes cuando el paciente va a empezar su tratamiento o incluso también durante el tratamiento mismo, asegurándonos que todo el tiempo estamos siendo precisos en el blanco a tratar. ¿Qué quiere decir entonces progresos en términos de radioterapia? Disminuir la morbilidad relacionada con el tratamiento, no solamente la morbilidad aguda, sino también la morbilidad crónica. Esto quiere decir que todos los días los radiooncólogos del país participamos en este cambio de paradigma, proporcionando tratamientos individualizados en el tratamiento del cáncer de mama. La irradiación mamaria podríamos decir que porque ha sido exitosa por décadas es un tratamiento sencillo. La realidad es que no. La irradiación a la mama tiene algunas dificultades, en particular que la mama habitualmente es un volumen irregular y al tratarse de un volumen irregular, cuando la conformación de la energía tiene que ser adaptada al blanco de tratamiento, tenemos el riesgo de tener áreas de sobredosificación dentro del volumen de radiación. Cuando hay partes de la mama que reciben mayor cantidad de energía que la necesaria, entonces podemos tener toxicidad crónica en términos de cosmesis, fibrosis o dolor crónico en la mama. Existe también algún riesgo, bastante riesgo con los órganos vecinos porque la mama se localiza en la pared anterior del tórax, ¿no? De forma que el riesgo que tenemos es que estas pacientes puedan tener toxicidad pulmonar o toxicidad cardíaca a largo plazo. ¿Qué entonces dice el análisis global? Bueno, que actualmente disponemos de muchos conocimientos que se actualizan todo el tiempo y además de nuevas mejoras tecnológicas. El objetivo de todos nosotros como oncólogos es mejorar el tratamiento de nuestras pacientes. Sin embargo, la realidad es que actualmente disponemos de recursos desiguales a lo largo de todo el país y por ende no siempre se pueden utilizar las mejores técnicas para tratar a nuestras pacientes. La realidad también es que en ocasiones nos enfrentamos a tratamientos muy complejos porque existen anatomías que nos dificultan cubrir los blancos
que son nuestro objetivo, particularmente cuando las pacientes tienen diámetros grandes o cuando las irregularidades productos de la cirugía pues, nos dan paredes torácicas muy pequeñas o incluso la relación con los órganos de riesgo como el pulmón o el corazón, pues se vuelve un tratamiento un poquito difícil. Y por ende las pacientes están en pues, cierto riesgo de toxicidad. ¿Qué podemos entonces decir de la toxicidad de forma global? Bueno, que los efectos adversos siguen siendo nuestro reto, entre estos la toxicidad cutánea, cardíaca y pulmonar, pero sí es posible evaluar el perfil de seguridad al que estamos sometiendo a nuestras pacientes cuando evaluamos o cuando analizamos estas variables, ¿no? Las técnicas que estamos implementando para administrar el tratamiento, cuando tenemos radioterapia guiada por imagen y cuando además disponemos ya de sistemas de control respiratorio para disminuir las toxicidades. Entrando un poquito en materia sobre las innovaciones tecnológicas, podemos hablar un poquito sobre la irradiación parcial de la mama. La irradiación parcial de la mama hace referencia a este concepto donde solamente se radia el lecho quirúrgico o el área de decisión con los tejidos mamarios adyacentes. Esto con la base teórica de donde prácticamente el 60% de los focos de carcinoma se encuentran en los 2 centímetros cercanos a la zona de resección del tumor primario y que prácticamente 3/4 partes de las fallas se presentarán en el mismo cuadrante. Partiendo de este racional teórico, entonces es posible irradiar un grupo selecto de pacientes solamente en el área donde estaba el tumor primario y no toda la mama. Obviamente, en este caso es necesario que las pacientes hayan sido sometidas a cirugías conservadoras, que sean pacientes que tengan imágenes pre- y postquirúrgicas y que sean características de riesgo ideal. ¿Cuál es el grupo ideal? Aquellas pacientes que tienen más de 50 años, que tienen tumores pequeños, menores a 2.5 centímetros, que tienen márgenes negativos, mayores a 2 milímetros, aquellas pacientes que tienen ganglios negativos y también un grado nuclear bajo e intermedio. ¿Qué podemos encontrar como argumentos a favor de la irradiación parcial de la mama? Pues que esto implica dar solamente tratamiento a una parte de la glándula mamaria, que es un tratamiento que habitualmente toma pocos días e inclusive cuando se hace en el contexto intraoperatorio, pues solamente son unos minutos durante el evento quirúrgico y además se administra previo al tratamiento de quimioterapia. En contra, algunos argumentos que pueden tomarse como restrictivos para esta técnica, bueno, es que obviamente las técnicas de irradiación parcial no están disponibles en todas partes, es un asunto de implementación tecnológica, que puede haber un subtratamiento en focos microscópicos y además que hay un grupo de pacientes que durante la cirugía, en el reporte transoperatorio de patología, no se tienen todos los detalles y que cuando se obtiene el definitivo, pues hay algunas características que hacen a esa paciente candidata a complementar su tratamiento parcial con irradiación de la mama total. Existen diferentes modalidades dependiendo de la disponibilidad tecnológica, por ejemplo, la implantación permanente de semillas, la braquiterapia con catéteres o la implantación intersticial para administración de braquiterapia de alta o baja tasa. Dentro de las modalidades intraoperatorias tenemos las posibilidades con fotones o con electrones e incluso también con técnicas con radioterapia externa es posible hacer irradiaciones parciales de la mama. ¿Qué podemos concluir sobre esta técnica? Bueno, que es un tratamiento que limita justamente el tratamiento a las zonas de mayor riesgo, disminuyendo la toxicidad cardíaca y pulmonar y que obviamente es necesario cuidar la dosis a la piel porque es la zona de más riesgo, pero cuando se hace una adecuada selección resulta un tratamiento igual de efectivo que la irradiación a la mama total. Sobre otros adelantos tecnológicos podemos hablar de las técnicas de radioterapia intensidad modulada para reducir la toxicidad a la piel y en este tenor sabemos que la radioterapia intensidad modulada es una técnica moderna que prácticamente rompió los paradigmas en términos de la administración de la radiación. Es una técnica donde se modifican todos los procesos de planeación y de entrega de radiación, balanceando mejor la seguridad y la eficacia de los tratamientos para obtener beneficios significativos a largo plazo. La radioterapia de intensidad modulada implica entregar un haz no con la misma intensidad todo el tiempo que la glándula mamaria es irradiada, sino en algunos momentos con más intensidad, en otros momentos con menos intensidad y de esta forma se puede conformar mucho mejor la zona que queremos irradiar. En muchos estudios se ha demostrado que esta técnica ayuda a disminuir la toxicidad aguda, así como el edema mamario crónico, sin comprometer la eficiencia de nuestro tratamiento. Obviamente, en estos tratamientos siempre lleva prioridad cubrir toda la zona que es de mayor riesgo, más allá que pues, respetar los órganos sanos, pero es una técnica con un balance ideal.
En este tenor hay múltiples estudios donde se han prácticamente analizado centenares de mujeres, donde se comparan tratamientos de intensidad modulada contra tratamientos estándar y se ve que la intensidad modulada tiene una tendencia a disminuir la toxicidad en la piel, grado 3 y 4, de forma significativa, más de 10% entre aquellas que reciben intensidad modulada contra las que no. Muy importante es que la radioterapia de intensidad modulada disminuye la descamación húmeda no solamente en la mama, sino también en el pliegue y no tiene significancia estadística la mejoría del dolor. Junto con esto, se identificaron cuáles son los factores de riesgo para las pacientes para desarrollar justamente la descamación húmeda y se ve que aquellas pacientes que tienen mamas voluminosas son aquellas que tienen más riesgo de tener descamación húmeda, siendo esto un desenlace adverso tanto en la calidad de vida de las pacientes de forma aguda como con un impacto a largo plazo. Además de esto, la radioterapia de intensidad modulada resulta un factor protector para tener descamación húmeda. Es sumamente importante esta asociación que se ha encontrado entre los efectos agudos de la irradiación mamaria como dolor y descamación húmeda con sus efectos en la calidad de vida y cómo esta descamación húmeda es un factor que se relaciona con la presencia a largo plazo de toxicidad tardía, particularmente como telangiectasia y fibrosis. El dolor se relaciona también con la presencia de dolor crónico, de forma que es sumamente necesario que podamos identificar aquellas características de las mamas de las pacientes donde podemos beneficiarlas con técnicas más depuradas para que tengan mejor calidad de vida y menos efectos a largo plazo. Por ejemplo, en estos 3 estudios se identifica que hay pacientes que tienen riesgo de tener daños en la cosmesis porque tienen tamaños o formas no ideales y entonces en estas pacientes que son tratadas con radioterapia de intensidad modulada hay una diferencia significativa en términos de toxicidad y menos fibrosis. Lo mismo en aquellos pacientes que, como les explicaba, que se logran dosis muy altas dentro de la mama, en esas pacientes donde no es posible que la radiación quede homogénea, es necesario mejorar la técnica para que el efecto agudo y tardío sea lo más ligero posible. En estos estudios se ve que particularmente hay que escoger aquellas pacientes que tengan mamas grandes o con formas complicadas para administrar tratamiento con intensidad modulada y también aquellas pacientes que tengan dosis muy altas de radiación en la mama, porque son aquellas pacientes donde la radioterapia de intensidad modulada disminuirá la fibrosis, mejorará la cosmesis, disminuirá la presencia de fibrosis y de telangiectasias a largo plazo. ¿Qué podemos decir entonces de la radioterapia de intensidad modulada? Pues que es una técnica que no es estándar, eso quiere decir que no todas las pacientes requieren tratamiento con intensidad modulada, pero sí tenemos que identificar aquellas, por ejemplo, que tengan mamas grandes, que tengan complicaciones postquirúrgicas o aquellas donde la energía no se distribuya de la forma correcta para implementar técnicas más modernas y disminuir así la toxicidad y mejorar los efectos adversos. Por último, me gustaría platicarles un poquito más sobre la técnica de control en la respiración que disminuye la toxicidad cardíaca y sobre esta podemos decir que es conocido de todos nosotros que la administración de radioterapia, particularmente del lado izquierdo, incrementa el riesgo de mortalidad cardíaca y que es un riesgo que se incrementa de forma directamente proporcional a la cantidad de energía que recibe el corazón. En algunos estudios, en alguna revisión retrospectiva del CIER se demostró que aquellas pacientes que recibieron radioterapia, la mama del lado izquierdo, tienen incremento en el riesgo de muerte por eventos cardiovasculares y que ese incremento de riesgo es proporcional al tiempo que han pasado después del tratamiento de radioterapia, de forma que aquellas pacientes que han pasado más de 20 años de su evento de radiación, pues prácticamente duplican el riesgo de muerte cardiovascular. De esta forma es imperativo mantener las dosis al corazón en radioterapia tan bajas como sean posibles. ¿Cómo logramos entonces o qué nuevas técnicas hay para disminuir la dosis que llega al corazón? Esta es la técnica de inspiración profunda sostenida, donde le pedimos a la paciente que inspire y que mantenga el aire. De esta forma se incrementa el volumen pulmonar y se logra espaciar el ápice cardíaco de la zona de irradiación. Durante la inspiración profunda, el corazón es desplazado de forma inferior y posterior y entonces esto lo saca del campo de radiación. Como se ve en la siguiente imagen, el haz de radiación en esta anatomía en particular, cuando el ápex está muy cerca de la pared costal, prácticamente en unos campos tangenciales la puntita será incluida
irremediablemente. En cambio, cuando se utiliza una respiración sostenida, es posible pues, simplemente físicamente alejar anatómicamente al corazón del campo de tratamiento, disminuyendo así la cantidad de energía que recibirá el corazón. Cuando se comparan obviamente estas técnicas, pues sabemos que somos más estrictos en la cobertura de la pared costal y entonces, bueno, no de la pared costal, sino del ápice cardíaco, y entonces podemos dar tratamientos que dosimétricamente tienen una ventaja. ¿Qué quieren decir estas gráficas? Esta gráfica habla sobre la dosis que recibe la descendente anterior y esta la dosis media al corazón. Cuando se da un tratamiento sin respiración y que la anatomía no es favorable, digamos en respiración libre, la dosis que recibe el corazón es muchísimo más alta que cuando se utiliza en estas líneas más en negritas, que cuando las pacientes reciben radioterapia en inspiración sostenida, obviamente la cantidad de energía que recibe tanto la coronaria como el corazón total es mucho menor. Obviamente, también si hacemos una comparación de dosis entre radioterapia 3D contra intensidad modulada, pues obviamente si sumamos las dos técnicas, intensidad modulada y respiración profunda sostenida, pues las dosis que llegan al corazón verdaderamente son disminuidas de forma muy significativa. Entonces, pues a pesar de que sabemos que tenemos muchas técnicas, muchos métodos de imagen, la irradiación a la mama no en todos casos es posible evitar al 100% el corazón, de forma que tenemos que estar conscientes que si es necesario por anatomía desfavorable o por algunos riesgos añadidos a nuestras pacientes evitar al corazón, pues tendremos que utilizar técnicas, por ejemplo, como la de inspiración sostenida. Bueno, a forma de conclusión, podemos comentar que es necesario que todos nosotros estemos conscientes de los grandes progresos que ha habido en la radioterapia en los últimos 20 años, de forma que nos comprometamos de forma personal para hacer un esfuerzo activo para mejorar las técnicas de radioterapia que nos permitan dar tratamientos efectivos y más seguros a todas nuestras pacientes, disminuyendo así la toxicidad.